autoconocimiento, o por lo menos con esa intención presentamos la jornada de hoy, ¿no? Y la presentación que voy a impartir ahora mismo trata precisamente de eso, del reconocimiento del ser humano en su etapa de autodesarrollo socioemocional. A ver qué puedo contaros sobre esto y que, sobre todo, qué podéis descubrir vosotros de lo que voy a explicar. Antes de hablaros de las etapas del desarrollo socioemocional, me gustaría hablaros de otras disciplinas que he descubierto precisamente en esa línea, la línea del autoconocimiento, de buscar un poco mi propia identidad y buscar el reconocimiento y conocimiento del ser humano. Y una de ellas ha sido el coaching, y sigue siendo el coaching, ¿no? Que lo conocí hace ya unos años, en esa búsqueda de esa intención o ese conocimiento sobre mí misma y sobre todo sobre lo que quiero conseguir, qué quiero hacer, qué quiero tener, qué quiero descubrir en mi propia evolución, ¿no? La pregunta que quiero fue la primera que contesté en su día cuando conocí precisamente la disciplina del coaching. Y fue una pregunta, la verdad, bastante poderosa en ese sentido. Si os hacéis vosotros la pregunta de qué queréis, ¿no?, en el ámbito profesional o en el ámbito personal, probablemente descubráis muchas cosas sobre vosotros mismos que si no os la hacéis, pues a lo mejor perderíais esa visión, ¿no?, sobre vosotros. ¿Qué quiero? Por tanto, ha sido una pregunta que me ha ayudado mucho a descubrir o a por lo menos comenzar el camino del autoconocimiento. Además de lo que quiero, el coaching me ha ayudado a descubrir también para qué lo quiero, en qué sentido es importante para mí conseguir aquellos objetivos que me planteo y buscar, por tanto, la motivación, el valor que se esconde detrás de esos objetivos, ¿no? El para qué, en qué sentido es importante, también me ha ayudado el coaching a descubrirlo y, por tanto, a seguir conociendo mucho más de mí misma. Y la tercera pregunta que me ha ayudado el coaching en este descubrimiento, ¿no?, de mí como persona y también el descubrimiento de los demás es, muy bien, sé lo que quiero, sé para qué, pues cómo conseguirlo. Es decir, el coaching me ha ayudado a tomar conciencia de mí y de mis objetivos, a reflexionar cuál es el valor que se esconde detrás y también a ponerme en acción, ¿no? Porque muchas veces sabemos muy bien lo que queremos, incluso sabemos para qué, pero estamos como atrapados en la desidia o estamos atrapados en la pasividad. Y esta disciplina del coaching pues me ayudó a tomar conciencia, a reflexionar, a tomar responsabilidad y compromiso sobre lo que quiero y sobre todo también a ponerme en acción. Por tanto, fue una disciplina que, como digo, comenzó a abrirme un poco la mente en cuanto a quién soy, qué hago y qué busco, ¿no?, y cómo actúo. Además del coaching, en esta búsqueda del autodesarrollo, pues descubrí otra disciplina más, que sigo descubriendo además y sigo profundizando en ella, que es la programación neurolingüística. Y las preguntas que me contesté y que me ayudaron además a contestarme con el estudio de esta disciplina es cómo pienso, ya no solo es lo que quiero, lo que busco y para qué, sino cómo pienso, cómo estoy interpretando la realidad, el entorno que me rodea, cómo estoy viendo las situaciones de mi día a día, cómo lo estoy pensando, cómo lo estoy, por tanto, interpretando. La segunda pregunta que me ayudó a contestar la PNL fue ¿cómo actúo, por tanto? Si pienso de una manera determinada, me comporto en función de ese pensamiento. O, por lo tanto, cómo me estoy comportando me ha dado mucha información sobre mi propio conocimiento y, por tanto, también sobre el conocimiento de los demás, cómo piensan los demás y cómo actúan sobre el mismo hecho que estamos viendo las dos personas. Y la tercera pregunta que me ha ayudado a contestar la programación neurolingüística es ¿cómo me comunico, por tanto? Si percibo la realidad de una manera determinada, diferente probablemente de mi interlocutor, actúo en consecuencia en base a ese pensamiento, pues probablemente también lo comunico de una manera diferente a cómo lo está comunicando también mi interlocutor. Estas dos disciplinas, el coaching, que me ha puesto en la consciencia de mi camino, de lo que quiero, ¿no?, la PNL, que me ha ayudado a dotar de estructura a cómo estoy interpretando eso que quiero y cómo, por tanto, se diferencia de lo que puede estar interpretando la otra persona que me puede estar acompañando, con la que estoy trabajando, me han ayudado y me siguen ayudando a conocerme, a reconocerme como ser humano y, por tanto, también a reconocer al ser humano que tengo enfrente. Y en esa búsqueda de conocimiento, pues me encuentro con otra disciplina más. Es decir, pongo la escalera del autoconocimiento con la disciplina del coaching
igualmente con la de la PNL, y aparece en este camino del autodescubrimiento otra información nueva para mí: la teoría del desarrollo socioemocional, la teoría del desarrollo adulto, las etapas por las que va discurriendo un individuo desde que nace hasta que muere, ¿no? Que son diferentes, y también son diferentes las etapas que recorre cada persona. ¿Y en qué sentido el conocimiento de esas etapas interactúa con estas disciplinas y me ayuda en el autoconocimiento? Pues es lo que quiero compartir hoy con vosotros para saber qué os parece y si también a vosotros os puede servir de ayuda. Voy a poner, por tanto, un marco, ¿no?, a estas teorías para comentaros que las etapas del autodesarrollo las voy a ver, o me gustaría que las vieseis ahora en estos momentos, como una herramienta, como una información que nos puede ayudar a reconocernos a nosotros como ser humano y también a reconocer al ser humano que tengo enfrente, y a ver si con ese reconocimiento tenemos información nueva o una perspectiva nueva de cómo veo a la persona que tengo enfrente y también a mí mismo. Por lo tanto, la pongo en un marco como si fuese algo cierto y que me ayuda a seguir interpretando la realidad que me rodea. Las etapas del desarrollo emocional se basan en una serie de estudios de varios autores. Principalmente nos basamos en la teoría del desarrollo adulto de Otto Lasker. ¿Me escucháis bien? Sí, si queréis bien. Y también en otros autores como Robert Kegan y otros más que nos comentará después Daniel. Y vamos a hablar de 5 etapas, pero mejor dicho os voy a explicar 4, desde la 2 hasta la quinta, porque la primera etapa es la etapa infantil, la etapa de los niños, ¿no?, que no se estudia en esta teoría del desarrollo socioemocional adulto, ¿no?, que es la que, como digo, nos ha enseñado mucho sobre ello. Por lo tanto, la etapa infantil no la vamos a tratar. Vamos a pasar desde la etapa de la adolescencia, desde la etapa 2 hasta la etapa 5. Y las teorías del desarrollo socioemocional se enfocan principalmente en esa relación que tengo yo conmigo mismo, cómo me veo al yo y cómo veo a los demás. Desde que nacemos vamos a ir pasando, por tanto, por una serie de etapas donde en cada momento, en cada etapa, vamos a tener el foco puesto o en yo, o en el yo, o en los demás. Y cómo se interrelacionan ese yo y los demás a lo largo de cada etapa. Por lo tanto, eso es un poco el planteamiento que expone la teoría del desarrollo adulto. Vamos, por tanto, con la primera. ¿Cómo me veo a mí mismo y a los demás en cada una de estas etapas? Y también os quería comentar que estas etapas, desde la 2 hasta la 5, tienen una base, una estructura de pensamiento y de comportamiento, por tanto, muy fija en cada una. Os lo voy a explicar ahora, a ver si me comprendéis mejor. La etapa 2. La etapa 2 puede estar relacionada con la adolescencia. Es una etapa en la que las personas que viven socioemocionalmente en ese momento son personas bastante separatistas, individualistas, que tienen un pensamiento blanco-negro, ¿no? O estás conmigo o estás contra mí. Es ese tipo de estructura de pensamiento y, por tanto, de comportamiento el que puede definir a grandes rasgos una persona que socioemocionalmente se encuentre en etapa 2. Pero no solamente los adolescentes pueden estar en etapa 2, de hecho seguramente hay muchos adolescentes que conozcáis que no están en esta etapa. Y hay muchas personas adultas, probablemente que conozcáis, que sí lo están, incluso personas muy mayores, ¿no? Que es decir, que tienen una forma de pensar, de comportarse, de valorar el entorno que les rodea de esta forma, ¿no? Utilizan al individuo, al otro, como un mero instrumento para conseguir una serie de objetivos y de resultados. Como digo, son esas estructuras de pensamiento, o estás conmigo o estás contra mí. Son, como decía, una estructura también de comportamiento bastante separatista, individualista. Me estoy enfocando en el yo como la parte principal para entender mi desarrollo socioemocional. Individualista, independentista, separatista. Podéis pensar en alguna persona de vuestro entorno o conocida que tenga esa estructura de pensamiento y de comportamiento, blanco-negro, o estás conmigo o no estás conmigo, o sea, estás contra mí incluso, y que no sea una persona adolescente. Podéis pensar, a lo mejor incluso en algún compañero de trabajo. Bueno, pues la forma que tiene efectivamente de estructurar su realidad forma parte también de esa evolución socioemocional que todavía no ha evolucionado a otras etapas, se ha quedado ahí. Por lo tanto, entender, interpretar cómo está pensando ese individuo os puede dar a vosotros bastante información también para interactuar con él. Una vez que hemos desarrollado o
evolucionado de la etapa 2, nos pasamos a la etapa 3. Y la etapa 3, ¿qué nos pasa socioemocionalmente cuando estamos ahí? Pues en la etapa 3 lo que hacemos es que contribuimos, nos sentimos partes de una comunidad, de una sociedad, de un grupo. Es decir, ya no ponemos el foco tanto en nosotros, en ese individuo separatista, individualista, sino que lo que valoramos, con lo que nos sentimos a gusto, socioemocionalmente hablando, es con esa comunidad, con esa sociedad, con ese entorno. Con ese entorno, fijaros, que es el que me está aportando mis propios valores. Mis valores ya se confunden, yo no sé si son míos o son de la sociedad, porque los valores de la sociedad, de la comunidad, los tengo como propios, los tengo como míos. Pensad que en este tipo de etapa, en esta etapa donde probablemente estamos muchos de nosotros, estáis muchos de vosotros, como digo, los valores que nos van inculcando no sabemos hasta qué punto son nuestros o no. Y las sociedades, les cuesta mucho a las sociedades permitir que las personas evolucionen hacia otras etapas, porque lo que pretenden precisamente es que todas aquellas personas vivan en comunidad, vivan en sociedad, apostando por esos valores. Pensad en el sentimiento de la aceptación de los demás, ¿no? Ese grado de aceptación de los demás que necesitamos en muchas ocasiones, que nos gusta sentirnos aceptados por la comunidad, que nos sentimos bien además cuando los demás nos aceptan. Pensad también en el sentimiento de culpa que nos aparece cuando no tenemos esa aceptación o cuando a lo mejor estamos actuando en contra de lo que pueden estar pensando los demás, ¿sí? Podemos reconocer a muchas personas que están viviendo en esta etapa socioemocional, ¿no? Donde aparecen ese tipo de sentimientos, de sensaciones. Pero eso no quiere decir que el hecho de estar en una etapa o en otra sea mejor o peor. Hay personas que viven toda su vida en etapa 3 y son efectivamente muy felices por vivir en comunión y perfectamente cohesionados y coherentes con su forma de pensar y de comportarse. En esta etapa, en la etapa 3, además tenemos en nuestra mente una serie de personas que nosotros le llamamos internalizados, es decir, son una serie de voces o personas que tenemos muy presentes y que actuamos y pensamos conforme a lo que ellos nos dicen, a lo que ellos piensan o no. Por ejemplo, pensar si a veces para comportarnos o para pensar tenemos en nuestra cabeza a nuestros padres en algún momento, o a nuestros amigos, o a nuestros jefes, o a nuestra pareja, o a nuestros hijos, ¿no? Aparecen, por tanto, una serie de pensamientos y de comportamientos que no van tanto centrados en el yo, en el individuo, sino en los demás. Por lo tanto, somos contribuidores de la comunidad. Nos sentimos en etapa 3 pues, contribuyendo efectivamente a ese grupo. Pero ¿qué sucede cuando evolucionamos de la etapa 3 a la etapa 4? Pues en esta evolución es donde muchas personas acuden a un proceso de coaching o incluso al final de la etapa 3. Cuando hay algo que vuelve a poner el foco en uno mismo, hay algo que nos chirría por dentro porque lo que pensamos no es exactamente lo mismo que lo que queremos, o mejor dicho, lo que queremos y lo que pensamos sí es lo mismo, pero no es lo mismo que lo que hacemos. Hay esa descoordinación o esa falta de armonía, de integridad entre lo que quiero y lo que hago. Hay como esa disonancia entre lo que quiere la comunidad de mí, lo que espera de mí los demás, las expectativas que de mí tiene esa comunidad, ese grupo, con lo que en realidad a mí me importa y lo que a mí me mueve. Volvemos, por tanto, en la etapa 4 a poner el foco en el yo, en el individuo, de nuevo. Pero a diferencia de la etapa 2, ya no es un individuo separatista, individualista, sino que es un individuo que sí puede vivir perfectamente en comunión con la sociedad, pero que busca sus propios valores, su propia automotivación. Ya no tanto la que le genera la comunidad, la sociedad, sino que es la que le sale de su propia congruencia, de su propio estado interno. Y ese tipo de individuo que está evolucionando hacia la etapa 4 muchas veces acude a disciplinas como el coaching o la PNL para dotar de sentido, para dotar además de validez, ¿no?, a ese cambio socioemocional, a sentirse más acompañado, porque la comunidad no le va a dejar, como os decía antes, tan fácilmente pues, tomar esa alternativa de evolución socioemocional. Pensad en vosotros mismos o si conocéis a alguien de vuestro entorno que efectivamente se esté comportando de una manera distinta como venía haciéndolo habitualmente, porque hay algo en él que le está diciendo, que le está indicando
qué es lo que quiere hacer, lo que le mueve, ¿no? O vosotros mismos a lo mejor en un momento de cambio queréis tener. Por lo tanto, la etapa 4 la denominamos autor de sí mismo, pero como decía antes, en contradicción con la etapa 2, autor de sí mismo sí, pero contribuyendo igualmente a la comunidad. A esta etapa, la etapa 4, hay un porcentaje bastante elevado de personas que llegan a ella, pero no es la gran mayoría tampoco de la sociedad. Y por último, llegamos a la etapa 5, donde volvemos a poner el foco de nuevo en la comunidad. ¿Pero de qué manera? Fijaros, de la etapa 4 a la etapa 5 ha evolucionado una persona que es íntegra consigo mismo, que es una persona coherente, que sabe cuáles son sus valores. Y llega a la etapa 5 teniendo en cuenta que sus valores ya no son suyos solo, sino que son valores comunes a la humanidad. Es decir, ya trascienden de nuevo del propio individuo para compartir sus valores con toda la comunidad. Pensad, por ejemplo, en personas como Gandhi, como Mandela, o personas que a vosotros pues, os pueden venir a la mente, donde ya trascienden de él como individuo y comparten sus valores y comparten esa conexión con el ser humano, con la humanidad, con el universo, con la naturaleza. Están conectados de nuevo a la comunidad de una forma mucho más trascendental. A esta etapa, la etapa socioemocional quinta, pues evidentemente no llega a todo el mundo. Pero vuelvo a recalcar que no se trata de llegar, no es una carrera de etapas para sentirse mejor. Conocer las etapas del desarrollo socioemocional lo que nos permite principalmente es reconocer al ser humano que tengo enfrente y que me va a ayudar esa información probablemente a conectar mucho mejor con él y también a tener un autoconocimiento de sí mismo. Os voy a indicar, por tanto, en qué me ayuda o en qué me ha ayudado a mí el conocimiento de estas etapas. Como coach, me ha ayudado en mis procesos de coaching a 3 aspectos principalmente. Y cuando digo como coach, digo como una persona que acompaña a otra en un proceso determinado. Por lo tanto, podemos estar hablando de coaching o podemos estar hablando, pensar, de cualquier otro acompañamiento que podamos tener en nuestro día a día con las personas que nos rodean. Puede ser pues, un trabajo en equipo que tengamos u otro tipo de disciplinas o de profesiones. Pensad, por tanto, en esa conexión que debemos mantener con el ser humano que, digo, tenemos enfrente. En un proceso de coaching, concretamente, a mí me ha ayudado el conocer las etapas del desarrollo socioemocional a mantener el clima con esa persona, a mantener el rapport, a generar empatía de una manera mucho más rápida. ¿Por qué? Porque si soy capaz de identificar en qué etapa socioemocional se encuentra mi interlocutor, voy a saber, por tanto, también cómo está interpretando la realidad. ¿Desde qué prisma? Desde poner el foco en sí mismo, desde la contribución a los demás, si sus valores son de él, si sus valores pueden que sean de la sociedad, si está pensando en un sentimiento de aceptación de los demás, si está enfocado en las expectativas ajenas, si está enfocado en las propias. ¿Entendéis? Es una manera mucho más rápida de conectar, por tanto, de mantener esa empatía con el otro. ¿Por qué? Porque voy a conocer su estructura de pensamiento y, por tanto, de comportamiento. Pero además de generar mejor rapport y, por tanto, empatizar más rápidamente con él, también me ayuda a acompañarle a la hora de ver nuevas perspectivas sobre cómo está interpretando el hecho que le preocupa o el objetivo que quiere alcanzar. A lo mejor está pues un poco digamos, anclado o paralizado, no sabe tomar acción sobre un problema que tiene porque solamente lo está viendo desde su forma de pensar, desde esa estructura de pensamiento que le tiene, como digo, paralizado. Y el hecho de conocer desde la teoría de las etapas unas nuevas formas de pensar, porque sabemos que existen, porque evolucionan las personas con esas nuevas formas de pensar, me va a ayudar también a que esta persona vea ese planteamiento desde otra perspectiva. Por lo tanto, le puedo ayudar a generar nuevos pensamientos. Si es una persona que está en etapa 3, donde se preocupa por las expectativas que puedan tener de él, le puedo ayudar también a hacerle pensar que puede tomar ese planteamiento, esa opción desde otra posición, desde la posición del individuo. Por lo tanto, esos nuevos pensamientos, que nosotros les llamamos pensamientos de cuarto orden o de cuarta etapa, donde volvemos a estar enfocados en el yo, son pensamientos muy poderosos para la persona. ¿Por qué? Porque ese planteamiento que tiene, o ese problema, o ese obstáculo, lo va a estar viendo de una manera totalmente diferente.
Por lo tanto, es capaz de ver ese nuevo planteamiento con muchas más opciones, con muchos más recursos, ¿no? Que en un primer momento pues a lo mejor no era tan capaz de ver. Y por último, como coach a mí me da muchísimos más recursos también. No solamente le puedo escuchar, como te dice la disciplina del coaching, que tienes que escuchar a tu coachee, a tu cliente, no solamente le voy a preguntar también con esas preguntas que le pueden ayudar, sino que además a mí me va a dar mucha más seguridad al poder empatizar con él y a poder entender su estructura de pensamiento y por tanto de comportamiento. Por lo tanto, me va a dotar de más seguridad. Pero además de trabajar con las personas en un proceso de coaching, como os decía, esto lo podemos extrapolar a cualquier disciplina o a cualquier proceso de acompañamiento o a cualquier profesión. Como os decía antes, Lucía, yo ejerzo también como abogada y en mi profesión como abogada, el conocer la disciplina del coaching y la PNL me ha ayudado en muchas facetas y lo sigue haciendo, pero la teoría del desarrollo socioemocional también. Y os voy a comentar exactamente en qué sentido, ¿no? En que en tomar una perspectiva totalmente diferente en una negociación que puedo tener con un contrario o en un conflicto que pueda tener mi cliente. ¿Y en qué sentido? Como os decía antes, le vamos a ayudar al cliente a que tome nuevas posiciones, nuevas percepciones sobre el hecho o el obstáculo que tiene en ese momento. Pues esas nuevas percepciones, esas nuevas posiciones, en mi profesión las podemos ayudar de la siguiente manera. Si al cliente le ayudamos a darse cuenta de que ahora mismo, en su etapa en la que está viviendo emocionalmente hablando, tiene una forma de pensar, un comportamiento determinado, también puede pensar que el otro, el contrario que tiene, también está en una etapa de desarrollo socioemocionalmente hablando única para él y por tanto también tiene una forma de comportarse y de pensar distinta. Por lo tanto, el enfocarse en el comportamiento es a veces lo que nos genera el conflicto y lo que agrava el conflicto. Y el hecho de invitarle a ese cliente a que no se enfoque tanto en el comportamiento del otro, sino en la intención que puede tener el comportamiento. Es decir, a que se enfoque en que vea a ese ser humano desde la perspectiva de una etapa socioemocional que ahora mismo está viviendo. Que no se trata solo de que piense que el ser humano es el comportamiento de ese ser humano, sino que el ser humano es mucho más que su propio comportamiento. Y por lo tanto ayudarle a tomar perspectiva y decir que en ese conflicto la otra parte está pasando por una etapa socioemocional, puede que diferente de la tuya, te puede ayudar también a que pierda cierta fuerza ese comportamiento y gane mucha más fuerza la perspectiva de quién es el ser humano que tengo enfrente. Por lo tanto, en la gestión de conflictos o las negociaciones puede ayudar también el conocer y reconocer la teoría de las etapas del desarrollo socioemocional. Desde luego, a mí me está ayudando en ese sentido. Y por último, por tanto, como os decía, a tener esa visión mucho más amplia, mucho más empoderadora de quién es la persona que tengo enfrente y también de quién soy yo, ¿no? Y de tomar mucho más control sobre mí mismo. Si soy, por tanto, una persona que me conozco porque sé lo que quiero, como os decía que me ayudó el coaching, para qué, ¿no? Y en qué sentido me pongo en acción, si sé cómo pienso, si sé cómo actúo en base a mi pensamiento y si sé además cómo me comunico, y tengo la información extra de conocer en qué etapa del desarrollo socioemocional me estoy ahora mismo desenvolviendo y que esa etapa puede evolucionar en algún momento cuando yo lo decida, cuando efectivamente yo note incoherencia en mí y que sepa que esa incoherencia me va a llevar a otra etapa evolutiva, pues lo que me ayuda es precisamente a volver a tener conciencia de mi propio autoconocimiento. Por lo tanto, como persona, el conocer las teorías del desarrollo adulto en sus etapas me ayuda a tener autoconocimiento y también perspectiva de que el otro puede tener también autoconocimiento de sí mismo. Además, me da esperanza, no solamente esperanza y aceptación de mí como persona y como ser humano, sino esperanza y aceptación como persona y ser humano del que tengo enfrente. Y esa esperanza en el ser humano propio y el de enfrente, lo que me invita es a pensar en esa evolución,
Y esa evolución lo que me invita es a pensar en el movimiento que tenemos todas las personas por crear un espacio mucho mejor y por sentirnos, sobre todo, mucho mejor, independientemente en qué etapa esté, pero sabiendo que tengo la esperanza de que cuando yo me encuentre en mi mejor yo, en mi mejor versión, sé que puedo evolucionar hacia otra nueva etapa que probablemente pues, consiga ese bienestar que todos me imagino que ansiamos. Pues muchas gracias por escucharme y ahora os dejo con Daniel, que os va a explicar todavía de forma mucho más profunda bueno, pues cómo el cuerpo y cómo la mente nos ayuda también a pasar por estas etapas. Muchas gracias por Como decía Marcela al principio, personas interesadas en ver cómo continúa su evolución, ¿verdad? Estamos aquí posiblemente unidos por esta sensación de decir qué más puedo hacer, qué diferentes cosas puedo hacer para poder seguir desarrollándome, seguir mi camino de desarrollo. Entonces, ahora que os ha explicado Marcela, ahora llego yo y yo soy el que tomo la lección, porque habéis estado súper atentos y súper atentas. Me imagino que más de uno y más de una habrá pensado en qué etapa estoy yo, ¿no? ¿No os ha pasado? Yo cuando la primera vez que lo escuché fue, claro, lo primero que me vino a la mente. ¿Y qué has pensado? ¿Dónde te has visto identificada? ¿Eh? Depende, ¿no? Claro. Los gallegos tenemos esa costumbre. Cuando hablamos de coaching, yo siempre digo, nosotros tenemos una ventaja, pero vamos, de kilómetros, ¿no? Nosotros responder por una pregunta es algo natural, ¿eh? Mientras que en Madrid se esfuerzan, les tengo que enseñar, pero vamos, tengo que hacer un día extra prácticamente. No te gustaba, pero ahora ya te deja de gustar tanto. Y eres capaz incluso de ir a una conferencia el día que juega el Barça contra el PSG, ¿no? Porque dices, lo que tiene la sociedad preparado para mí me puede gustar, pero puedo buscar otras cosas, a lo mejor diferentes. Y a lo mejor os pasa como a mí, que dices, bueno, pues tengo un trabajo determinado y me va muy bien y fenomenal, pero no es eso lo que quiero para mí. Y claro, me dice mi madre, pero hijo, te lo has pensado bien, ¿eh? La sociedad tiene sus propios mecanismos, ¿no? Lo que se supone es que esto te tiene que gustar y que el futuro lo tienes ya preparado. Y bueno, pues se me dio por decir que prefería otras cosas, ¿no? Por eso me empecé a interesar por estas cuestiones. Y creo que todos, a nuestra manera, ojo, no es necesario dejar el trabajo para pasar de una etapa a otra, ¿eh? No vaya a ser que me explique mal. Pero bueno, que algo de lo que se supone que tiene que parecerte bien, porque habitualmente es así, pues oye, cada uno somos como somos y empezamos a querer ser muy fieles a aquello que nos pide el cuerpo. ¿Os pasa eso alguna vez? ¿Que el cuerpo te pide una cosa diferente de lo que se espera de ti? Tu pareja, tu familia, tus amigos también, que llega un momento que, ostras, que no nos entendemos igual que antes. ¿Por qué? Porque es que a lo mejor te surgen cosas que dices, pues mira, no me apetece, el cuerpo me pide otra cosa. Bien, entonces estamos en ese tránsito. Posiblemente muchos de los que estemos aquí. Y claro, ¿cómo hacemos? Porque si la sociedad nos dice, espérate, quédate aquí, que estamos muy bien, ¿qué hacemos? Porque decimos, es que tampoco quiero ser un bicho raro. Es que, ¿cómo me oriento en este cambio? Bueno, pues para eso tenéis que contratar un coach. Esto seguramente le ha hecho más gracia a los que sois coaches que estáis por ahí, ¿no? Bien, bueno, se puede decir que tienes que buscar la forma de orientarte. Y cuando decimos que la gente se aproxima al coaching y estas cosas, es porque busca la forma de orientarse, la brújula, ¿no? Entonces hoy os voy a dar, sobre todo, tres cuestiones que os pueden ayudar en esa búsqueda. ¿De acuerdo? Lo he querido contextualizar. Es una persona que llevó el premio al mejor libro de ciencia en 2006 por la editorial Usabuk News, por un libro que hizo, que es la biología de la creencia, y en ella dice: tus pensamientos y percepciones tienen un efecto abrumador y directo sobre tus células. Es decir, no es que tu comportamiento se vea afectado por lo que piensas, eso ya lo sabemos. No es que lo que haces, debido a lo que piensas, afecta a tu relación con los demás, eso ya lo sabemos. Es que afecta a tus células, a cómo estás, a cómo te encuentras físicamente. Llega a decir algo que si no estuviera demostrado por él sería muy heavy, de todas formas. Si te han contado que morirás en 6 meses, probablemente morirás en 6 meses. Los investigadores que han investigado el vudú dicen, oye, ¿cómo es posible que cuando el brujo le pincha una figura
pues la persona que es representada por esas figuras se muere? Pues porque se lo dice, que le han pinchado. Entonces, esto es algo, estamos hablando de cosas muy delicadas, ¿no? Pero para que sepamos de las consecuencias que tienen nuestros pensamientos, que llegan a tener nuestros pensamientos. Por supuesto que existe la profecía autocumplida. Esta es una demostración. Lo que pensamos que va a ocurrir es fácil que nuestras células nos obedezcan. Así nos la jugamos con lo que pensamos. Por eso decimos, piensa bien y acertarás. Entonces, la función de tu mente, y hoy, claro, lógicamente, hablar de mente parece así una cosa muy rara. Es que es con lo que trabajamos. Es lo que nos hace estar bien o mal. La mente, ¿qué es lo que busca? Crear coherencia entre lo que tú supones, tus creencias, tus presuposiciones, lo que tú crees que es la realidad, lo que tú piensas que es la realidad, y la coherencia con la realidad misma. Entonces, cuando tu mente encuentra coherencia, es decir, lo que yo creo que son las cosas coincide con los resultados, me estoy encontrando con los resultados que busco, la mente se queda tranquila. Pero cuando empiezas a encontrarte con que lo que tú quieres no se parece a lo que tú tienes, la mente empieza a funcionar, a cabezar un paro. Entonces empiezas a buscar nuevas soluciones, nuevas ideas, nuevas formas de hacer. Y posiblemente por algo así estáis aquí. Entonces, yo me encontré un día con que mi hijo Iván llevaba esta camiseta. Entonces, claro, decía yo, como le vean la camiseta a Iván, se van a pensar que se la compré yo. Pues no se la compré yo, ¿no? Esto quiere decir que el sábado es un estado de la mente, ¿no? Y dije yo, fíjate qué bien. ¿Qué forma más sencilla de decir lo que es la realidad de lo que estaba contando, ¿no? Cuando nos despertamos el sábado por la mañana, a quien le gusten los sábados, que es posiblemente más del 50% de las personas que estamos aquí, que te levantas el sábado, te levantas ya pensando en que ese día, pues por la tarde vas a salir, o vas a quedar con no sé quién, o vas a ir con tus amigos de vinos a no sé dónde, o vas a ver el partido de no sé quién, o vas a ver lo que sea, que dices, hoy es un día maravilloso, estás haciendo una profecía autocumplida. O sea, se va a cumplir esa profecía que estás haciendo en ese momento. Porque luego el domingo, mira, yo me levanto el domingo no está mal, pero ya me queda al lado del lunes y ya hoy no me voy a sentir tan bien. ¿No? Lo decidimos, lo decretamos. Y el lunes ya no te digo nada, ya solo volviendo el sábado y el domingo. Decretamos cómo va a ser ese día. Entonces el sábado es un estado de la mente. Eso quiere decir que realmente estamos eligiendo mediante nuestro pensamiento nuestro estado, le estamos dando una orden a nuestras células, como habéis visto por el amigo Víctor, y además estamos prediciendo el futuro. Pero no es una cuestión de la mente, también es una cuestión del body, porque el cuerpo se me pone jotero el sábado, se me pone bien, me pongo como preparado para cualquier cosa, estoy activado, estoy bien. El domingo está muy cerca del lunes ya, hoy ya no me dedico a tocar eso. El cuerpo se te pone de una manera, de eso hablaremos después. Pero empecemos por decir la relación directa que está, cuando te preguntan cómo estás, lo que haces es chequear tu cuerpo. Y sentir, pues me siento un poco así, o me siento un poco así, o me siento... Tu cuerpo es una representación, una manifestación de la mente. Es importante no olvidarlo, porque el cuerpo a veces lo llevamos como... ¿Qué es el cuerpo? Es eso donde llevamos el cerebro, que es con lo que pensamos. El cuerpo da un poquito igual. No. Cuando hablamos de mente, tenemos una relación directa con el cuerpo, y lo comentaremos después. Entonces, básicamente, para hacer el resumen de lo que podríamos sacar de nuestro amigo Víctor y de la camiseta de mi hijo Iván, a veces nuestros programas nos guían de forma perjudicial. Puede que sí, ¿verdad? A veces no nos dan los resultados que nosotros queremos. Estamos con una visión de la realidad que a veces no nos dan los resultados que queremos y entonces la mente se pone a funcionar. Y es cuando más empieza a funcionar, ¿verdad? Cuando estamos bien, a que no pensamos tanto. Si nos guía de forma perjudicial, hay un antídoto, que es la voluntad. Y la voluntad es lo que podemos utilizar para reprogramarnos. Lo que os voy a contar desde ahora es cómo podemos aplicar la voluntad. Cuando estás con... ya que hablo de mis hijos. Yo tengo un amigo que me contó que otro amigo le dijo que tenía su hijo una rabieta y que cuando su hijo tenía rabietas, él se enfadaba mucho. ¿Bien? Se enfadaba, se ponía como una furia. Y entonces, claro, decía, no le voy a hacer nada, no le voy a castigar, no le voy a tal, pero ya podía pasarse esta rabieta, ¿no? Ese programa de enfadarse
es un programa que no le estaba dando buen resultado. Y la rabieta, desde luego, cada vez iba peor. Porque el juego era, el niño se ponía con una rabieta y yo, no digo, el amigo de un amigo de un amigo, se enfadaba. ¿Bien? Ese programa no me funcionaba. En el momento en que me di cuenta de que esto era una lucha de estados, ahí empecé a reprogramarme. Y apliqué mi voluntad no en reprimir el comportamiento que yo quería tener, sino en decir, lo primero de todo, antes de pensar en lo que voy a hacer, voy a tratar de calmarme, de estar en otro estado, de estar en un estado creativo, en el que a lo mejor se me empiezan a ocurrir cosas diferentes. Y cuando ese juego cambió, y en lugar de que yo estuviera enfadado, de que el comportamiento de la rabieta me hiciera enfadar, lo que hizo es el comportamiento de la rabieta, dije a partir de ese momento, tengo que provocarme una creatividad, hacer las cosas de forma diferente. Y lo que hice en aquel momento fue sencillamente esperar a que se le pasara la rabieta. Cuando vio que no interactuaba con él, cuando vio que no conseguía moverme de mi estado, el niño acabó cambiando. Esto lo puedo decir porque es verdad. Y esto además, a veces es ocasión en un proceso de coaching, de que en el trabajo pueda pasar algo muy parecido. Cuando yo cambio mi actitud en la relación con otra persona, sea del tipo que sea, si yo cambio mi actitud, en algo va a cambiar la otra persona. ¿No os parece? Pensad en cualquier persona con quien tengáis pues, una relación que no es tan buena como queréis. Si esa persona cambiara algo su actitud, ¿vosotros cambiaríais? En algo va a afectaros. ¿Qué quiere decir? Busquemos la reprogramación. No busquemos solo un cambio de comportamiento, busquemos un cambio de perspectiva, un cambio de estado, sentirme distinto, porque lo podemos conseguir. Y vamos a ver las formas. Esto lo vamos a saltar. Lo que vamos a hacer, porque os lo vamos a enviar en PowerPoint y ya lo podéis leer, sencillamente lo que vamos es como lo que os acabo de explicar, pero en plan científico. La pequeña diferencia que marca la diferencia. Eso es lo que tenemos que buscar. No se trata de grandes sacrificios, de reprimir mi comportamiento, entonces hacer esto que le di a la super nanny y no sé qué, no sé cuánto. No. Se trata de cambiar tu programa. La pequeña diferencia que marca la diferencia. Os puedo asegurar que es más sencillo buscar el cambio de actitud y que después ya verás cómo encuentro el comportamiento adecuado que no querer tener un comportamiento distinto cuando mi actitud no es la adecuada. De esto se trata la reprogramación y la pequeña diferencia que marca la diferencia. Bueno, como os comentaba Marcela, todo lo que hemos estudiado, investigado, se basa en autores que no son, o sea, desde luego hay muchos más de coaching y de PNL que podemos mencionar. Todo lo que voy a hablar ahora está muy relacionado con la programación neurolingüística principalmente. Pero gente como Ken Wilber, Carl Jung, Antonio Damasio o Bruce Lipton, que ya está mencionado, dicen cosas muy parecidas a lo que dice la programación neurolingüística. Que a veces se habla de autores. Estos autores, si un día queréis investigar, son autores realmente interesantes para unir a los de coaching y programación neurolingüística y para nosotros han sido fuentes de nuestra investigación. Fuentes importantes. Uy, ¿qué pasó aquí? Sí. La ley del atractor. Es esta, ¿no? Sí. La ley del atractor. Primer tema fundamental para el obtener un rendimiento diferente. Obtener un mayor rendimiento. Esto decía que viene de la programación neurolingüística, pero también viene del deporte. Y también viene de la naturaleza. Cuando una leona sale a cazar antílopes, lo que posiblemente le sucede al ver el antílope, ahí a lo lejos, cuando está así atrapada, es la imagen de que del antílope con ella colgada del cuello, mordiéndole el cuello. ¿De acuerdo? Lo más seguro es que el momento que lo ve, se plantea, ese es mi objetivo, ese es mi atractor, ese es el objetivo que quiero alcanzar. El antílope se puede mover a la izquierda, a la derecha, por todo lo que quiera, y la leona va a hacer todo tipo de movimientos, va a coger todo tipo de atajos, va a ser muy flexible para hacer todo lo necesario para su objetivo, que es clavar sus dientes en el cuello.
Esto es lo que en la naturaleza le llaman la ley del atractor. La biología le llama la ley del atractor. Cualquier animal, cualquier célula, cualquier ser vivo tiene objetivo, tiene tendencia, tiene meta, tiene destino que cumplir. El ser humano le pasa exactamente igual. Cuando tenemos un objetivo claro, no importa si el objetivo luego se mueve, no importa si aparecen dificultades. Al final, igual que en un embudo, vamos a escoger la trayectoria más adecuada para poder acabar consiguiendo nuestro objetivo. El otro día me dijo un amigo, me dice, oye, venía yo de Bermeo, de pescar, iba para mi casa, y de camino para mi casa empecé a pensar en el trabajo, empecé en cosas del trabajo, y de repente aparecí delante de la oficina, en el coche, claro. ¿Os ha pasado alguna vez esto? ¿No os ha pasado nunca el que por cualquier cosa de repente dice, ¡ay, pero si iba a no sé dónde! Porque en el momento que pones en tu mente un objetivo, el momento en el que piensas en algo, eso se convierte en tu atractor. Si sueltas, como digo, una bola en este embudo, va a ir dando todas las vueltas necesarias para ineludiblemente acabar en la boca del embudo. Lo mismo que la leona acaba se mueva como se mueva el antílope, la leona siendo flexible va a acabar encontrando la forma de cazarlo, si no está listo el antílope. Lo mismo nosotros nos ocurre con aquello que deseamos conseguir. Si lo que estamos es focalizándonos en lo que no quiero, no hay movimiento. Pero si me focalizo perfectamente en lo que quiero, si soy capaz de que mis pensamientos se centren en lo que realmente quiero, se aplicará la ley del atractor. Y pasará, como por ejemplo me pasó a mí con las sillas gemelas, que cuando me enteré que tenía mellizos, que íbamos a tener mellizos, de repente todas las sillas gemelas aparecieron en Santiago. Todas las sillas gemelas del mundo. Que no había ninguna antes, porque yo no había visto nunca ninguna. Y de repente aparecieron. Bueno, evidentemente las sillas gemelas eran las mismas que había antes. Pero desde el momento en que yo pongo mi foco en que voy a tener mellizos, mi atención actúa en coherencia con mi foco y se aplica la ley del atractor. Es decir, en el momento en que pongo el objetivo en mente, mi inconsciente se fija en cosas, hace comportamientos automáticamente, como el del coche que te lleva al sitio en el que estás pensando, automáticamente tu inconsciente te va a llevar a hacer comportamientos, a dar pasos, a fijar la atención para conseguir tu objetivo. Como por ejemplo, cuando vas a comprar un coche, estás pensando en comprar un coche, esa marca de coche determinada, de repente aparecen un montón de coches, ves a lo largo del día un montón de coches del tipo que te quieres comprar. Porque pones el objetivo en mente y a continuación tu inconsciente está trabajando a tu favor. ¿Se entiende? Esto cuando hablamos del objetivo en coaching es fundamental. No focalizarse en lo que no quieres, sino ver aquello que quieres conseguir. Porque si yo os digo ahora que no penséis en un elefante rosa y que por lo menos si pensáis en el elefante rosa no penséis en el mono amarillo que está montado encima, nos damos cuenta de que el cerebro no entiende la palabra no, la mente no entiende la palabra no. Vamos a seguir pensando en el elefante rosa. Y nuestro inconsciente, si le estamos mandando la imagen del elefante rosa, nos va a responder con movimientos, con pensamientos, con atención hacia aquello que me lleva al elefante rosa, es decir, a lo que quiero evitar. Así que la propuesta es, no nos centremos en lo que queremos evitar, sino que sabiendo lo que queremos evitar, construyamos un objetivo, construyamos un atractor. Esa es la primera pauta para poder empezar a esa etapa de autocreación. Crear el atractor. Segundo, ya hemos empezado a hablar un poco de imágenes, pero cuando hablamos del atractor, del objetivo, os voy a decir que la forma de relacionarnos con él, la forma de poner en este ordenador, que es nuestro inconsciente, la instrucción de que queremos ese objetivo, de que queremos ese atractor, es mediante imágenes. Entonces os voy a poner un ejemplo que creo que lo aclara bastante.
Si, por ejemplo, una persona tiene el objetivo de dar un discurso y viene porque quiere hacer coaching y que es que me bloqueo. Cuando voy a hablar en público me bloqueo. ¿Cómo te bloqueas? Sí, que me quedo en blanco, que no sé lo que decir. Pero cuando estás en el tú a tú, ¿eso te pasa? No, nunca. Yo hablo de maravilla. Además, me explico fenomenal. Pero cuando tengo que hablar en público, imposible. Es que no soy capaz. Y dices, ostras, qué raro, ¿no? O sea, que cuando hablas con uno, hablas perfectamente y de repente tienes que hablar entre muchos y ya no eres capaz de explicarte igual que delante de uno. Objetivamente parece difícil, ¿verdad? Es solo cuestión de qué instrucción le estamos dando al cerebro. Cuando estamos imaginando, cuando esa persona está imaginando que tiene que hablar en público en la fecha, pues dentro de 2 semanas, cada vez que se acuerda de que tiene que hablar en público dentro de 2 semanas, ¿sabéis qué imagen le aparece en la mente? Estoy pensando en un caso concreto. ¿Sabéis qué imagen le aparecía en la mente? No tanto como esto, no tanto, pero bueno, casi. Se imaginaba gente que estaba, pues casi como tomando nota, a ver si falla en algo, a ver si no se sabe la lección, a ver si le puedo hacer una pregunta y no la sabe. Está imaginando un escenario que no es un escenario que es hostil. Está imaginando una situación en la que no se siente bien, en la que se siente realmente mal. Y está prediciendo su futuro. Porque si os imagináis que esa persona cada día está preparándose para dentro de 2 semanas, eso es como un suplicio, es un calvario de 2 semanas. Porque cada día están viviéndoles esta imagen, ¿y cómo lo va a pasar? Lo pasa fatal. Pasa 2 semanas horribles. Y esas 2 semanas tan horribles lo que está haciendo es entrenándose para que ese día que tiene que hablar ante esa gente que se imagina así, se está entrenando para hacerlo mal. Se está entrenando con esa imaginación para que ese día se sienta igual que todas esas veces que ha estado imaginándose. Por tanto, esté quien esté delante, aunque sea un grupo de ángeles, esa persona ya está condicionada, ya se ha autocondicionado con esa imagen para que ese día se sienta mal. Se sienta como se ha entrenado para sentirse. ¿Se entiende esto? Cuando hablamos de prepararse para hablar en público, ya si queréis un tip, mi consejo es, claro que hay que saber de lo que vas a hablar, pero normalmente si te han invitado será que sabes. Eso ya casi lo tienes. Algo tendrás que preparar, evidentemente, pero sobre todo, prepárate para estar bien ese día. Entrénate para estar bien. No te estés entrenando, es decir, grabándote imágenes y pasándolas día a día, como esta o como esta. Porque claro, si te esperas esto, cada día te estarás entrenando para esa situación que le estás mandando, de esa instrucción que le estás mandando a la mente. ¿Se entiende esto? Perfectamente. Entonces, tienes que lograr, haciendo coaching, el coach tiene que ayudarle a cambiar su imagen. Y que la imagen que se espera es así de sencillo. Es así de sencillo. Y la imagen que se espera la persona, después de trabajarlo, de trabajar la visualización, trabajar bien el qué es lo que está imaginando, es como trabajar un poquito con las cañerías de la mente, al final, pues que se imagine una situación distinta. Y que cada día que piense en qué va a pasar el día que vaya a hablar en público, pues sea algo como esto. No tanto tampoco, ¿no? Pero que se imagine el escenario que desea encontrarse. Porque independientemente de cómo esté el resto de las personas de esa sala, él o ella va a estar así. Porque si cada día se está entrenando para estar así, para que estar en un escenario similar a este, cada día está cargándose de inputs, cargándose de estímulo, cargándose de condicionamiento, para que ese día, de forma natural, sin ningún esfuerzo, no es que ese día tenga que estar así pensando, esto es un concierto de rock, están pasándoselo fenomenal, no hace falta. Eso no lo tiene que hacer ese día, lo tiene que hacer todos los días anteriores, para entrenarse, entrenar su estado para estar bien. ¿Se entiende este? ¿Os parece verosímil? Os recomiendo que probéis, probarlo, porque es mano de santo. En cualquier situación que queráis buscar, es daros una instrucción al inconsciente diferente, trabajad con la imagen. ¿Qué imagináis que va a pasar? Entonces, os he hablado del atractor, ¿verdad? La forma
de crear un atractor es mediante una imagen. Es el lenguaje que nos relaciona con nuestro inconsciente. ¿Bien? Bueno, vamos con otra cosa. Entonces, es una sesión de coaching. Esto es una persona que va al coach. Este ya me parece un chiste. Y que yo prefiero contarlo como que me pasa a mí, ¿no? Y porque a mí también me pasa. Que de repente piensas en una situación y dices, claro, es que el otro día esta persona me dijo que tal. Y entonces yo le dije que cuál, con intención, pero le pareció mal. Y no sé por qué le pareció mal, porque luego me contestó no sé qué, pero ya de malas. Y yo, pues no, con las malas, yo peor. Y entonces le dije no sé qué, pero con la mejor intención, claro. Y luego, claro, y ahora me quedé yo pensando, y mañana, cuando tenga que hacer esto, a ver si en lugar de así, lo va a hacer así, será posible, y solo por fastidiar. ¿Y yo, qué haré yo? Pues, ¿qué voy a hacer? Bueno, todo esto que solo me pasa a mí, me imagino, ¿no? Es una proyección. Yo me imagino que no le pasa a nadie más, pero lo cuento porque es interesante, ¿no? Por nuevo, por novedad. Entonces, cuando ocurre esto, y de verdad ocurre lógicamente en una sesión de coaching, si una persona tiene muy buenas relaciones con todo el mundo, no va a decir al coach, oye, es que yo y con todo el mundo tengo un problemón. No, viene solo cuando tienen algo que resolver. Y cuando sucede algo así, y te está contando y tal, y la otra persona y tal, no sé qué, y yo, claro, ¿qué iba a hacer? Tal, no sé qué, le puedes acabar preguntando. Y la otra persona de la que me estás hablando, ¿cómo se siente? ¡Wow! Normalmente pega un fogonazo. Porque a lo mejor es algo que no ha pensado antes, que no se ha dado cuenta antes. Porque muchas veces la contestación es, ostras, pues yo creo que lo está pasando peor que yo. Y claro, te quedas así. Yo lo digo así porque me acuerdo la primera vez que me pasó esto. Que me hicieron esta pregunta en una situación similar. Y dije, jova, qué mal lo está pasando, qué mal se lo estoy haciendo pasar. Con la mejor intención. Pero qué mal se lo estoy haciendo pasar. Porque claro, a nosotros nos juzgamos por nuestras... No debe reaccionar así. Por tanto, el lenguaje habitual de la norma social, del acuerdo social que todos compartimos es yo debería de y la otra persona debería de. ¿Se puede hacer esto o no se puede hacer esto? Eso está marcado por la norma social que cada uno tenemos en la mente, que no es exactamente igual, pero bueno, que anda bastante parecida. Y eso genera o frustración o culpabilidad. Esas dos sensaciones, en una sesión de coaching, es posible superarlas porque empiezas a hablar en otro lenguaje. Esa es la investigación que hemos hecho. Os contaré dentro de un momento, Pablo. Y después María. Porque alcanzamos una nueva comprensión de la realidad. Lo que nos dice la investigación es que esa nueva comprensión de la realidad es la que realmente estamos pasando de pensar la realidad desde una norma social a pensar la realidad desde la autocreación, con los mecanismos que os acabo de comentar. Permitimos que surja la intuición, una intuición distinta. No es tanto ya un debería de, o un se puede o no se puede. Nos escuchamos. Escuchamos la intuición que nace de una parte nuestra que tiene una gran sabiduría, con los mecanismos que acabamos de comentar. Ahí es donde empezamos a obtener la orientación que antes os hablaba, ¿os acordáis? Cuando os hablaba de que, claro, si no seguimos en debería de, ¿qué es lo que debemos seguir? Busquemos, mediante este nuevo lenguaje, busquemos en nuestra intuición. Porque además va a brotar de un sitio muy chulo, que es de nuestros valores. Cuando te preguntan cómo se siente la otra persona y te sientes mal, es porque desde tus valores crees que debes hacer las cosas bien también para los demás. Desde tus valores crees que tienes que ser buena persona. Y ser buena persona significa determinadas cosas. Desde tus valores, ya no desde la norma social. Te estás guiando por tu propia brújula, más allá de la norma y de los valores sociales. Entonces, recogiendo lo que antes decíamos, os hablaba del atractor, ¿verdad? Pero el lenguaje que nos lleva a fijar el objetivo, fijar el atractor, es la imaginación, y el que nos ayuda a encontrar nuevas soluciones es el buscar posiciones diferentes. Estos dos conceptos, estos dos lenguajes, son los que nos van a permitir entrar en contacto con nuestra intuición y no perdernos.
Porque lo que no vale, es decir, no sigo la norma social y hago lo que me da la gana. Eso no nos lleva a la felicidad, no nos lleva al bienestar, no nos lleva al rendimiento. Si dejamos la norma social es para buscar nuestra mejor intuición, que nace de los valores, mediante la imaginación y mediante esas posiciones que somos capaces de mantener. Claro, pero ¿cómo chequeamos esto? ¿Cómo somos capaces de chequear que estamos entrando en contacto con nuestra intuición? Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, en el momento en el que estamos empezando a tomar decisiones por nuestra cuenta, por nuestros valores, por lo que nosotros queremos para nosotros, por cómo quiero yo vivir mi vida, cuando quiero saber si estoy en el camino hacia cómo yo quiero vivir mi vida, lo sé por una sensación, la sensación de congruencia, no de placer, que eso es un mecanismo tremendamente interesante que nos da la naturaleza, ¿verdad? Los animales saben lo que tienen que comer o no comer en función de cómo les sabe, de que les sabe bien o mal. El placer es algo que la naturaleza, la sensación de placer, es algo que la naturaleza nos da para saber si podemos comer o no comer algo. Por ejemplo, la naturaleza también nos permite, con la mano, saber si la ducha está demasiado caliente o fría para no quemarnos o no congelarnos. También la naturaleza nos da ese mecanismo de la congruencia, de la sensación de congruencia, para saber si estamos siguiendo nuestros valores, si estamos en el camino que nosotros deseamos para nosotros mismos. La sensación de congruencia. Cuando tomáis una decisión y decís, he tomado una decisión y voy a hacer esto, es porque vuestro cuerpo os lo está diciendo. Acordaos de cualquier decisión que hayáis tomado. Es porque, sí, me da la sensación de que debo hacer esto. La sensación corporal, es el cuerpo quien nos lo dice. Necesitamos que esté bien equilibrado. Y de aquí viene lo que muchas veces se busca en esta transición, ¿no? Cosas pues como el yoga, como la relajación, como el ejercicio. Físicamente necesitamos estar bien, porque el cuerpo nos afecta para orientarnos bien de cara a saber si estamos siguiendo el camino que deseamos o no. Pero además, el cuerpo también nos ayuda a estimularnos, porque poner el gesto que corresponde a una emoción hace que sintamos esa emoción. También por un investigador, por Biedenthal, en la investigación del 2007. Hay muchas, este es un ejemplo. Si ahora de repente os digo, aunque no tengáis muchas ganas, a ver si somos capaces de esbozar una sonrisa pequeña. Ahora un poquito más grande. Ya está. Mediante el cuerpo podemos fomentar una emoción o un estado. Y si no, preguntarle a Rafa Nadal. Él lo hace deliberadamente. En el deporte se hace muy a menudo. Os dais cuenta de que cuando un tenista gana un punto, pues sale reforzado. Dice, ¡oh, qué guay! ¡Me he ganado! El segundo, ya verás cómo el siguiente me lo llevo también. ¿No? Y para el siguiente punto, tiene ventaja por haber ganado el anterior. Deportistas como Rafael Nadal saben muy bien esto y lo que hacen es tomar medidas para que, aunque pierdan el punto, no perder opciones para el siguiente. ¿Y qué hace? Hace así, ¿no? Así, ¡vamos, Rafa! ¡Vamos! Como hacía Arantxa Sánchez el Vicario ya hace no sé cuántas decenas de años, Dios mío, contra Steffi Graf. ¡Vamos, venga, vamos! Hace así. ¿Por qué? Porque sabe que se está activando, sabe que está provocando un estado. Mira, vamos a probarlo. ¿Os apetece probarlo un momentito? Vamos a ponernos de pie un momentito. Vamos a probar a ver si es verdad. A ver si es verdad. Entonces, ahora no se admiten fotos. Vamos a probar. Ahora estamos tan tranquilos, relajados, que nada de activados ni nada. Y relajados, ¿eh? Bien. Y entonces ahora vamos a hacer ese gesto, ¿no? Venga, ¡vamos! ¡Venga, vamos, Rafa! Cada uno diga su nombre. ¡Vamos, venga! ¡Vamos, Daniel! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Apretando los puños! ¡Puños apretados! ¡Venga! ¡Vamos! Bueno, muy bien. A que casi empieza uno como a ponerse el cuerpo diferente. ¿Sí? Entonces, os voy a hacer una idea. Como esto a lo mejor estáis en una reunión o estáis en una conversación o tal, no lo vais a hacer, no es recomendable. Os recomiendo que incluso sentados busquéis un gesto que os ayude. Hay gente que puede tener este gesto, ¿no? Este gesto de apretar las manos. Hay otras personas que hacen así para relajarse. Hay otras personas que hacen algún gesto que active las manos. ¿Bien?
a que lo tenéis inconscientemente. Pues podéis pensar en alguno que os ayude a activaros. ¿Bien? Que os ayude a que las células empiecen a moverse. Porque lo que no decía Lipton, pero también es verdad que el pensamiento te afecta a las células, pero las células afectan al pensamiento, como habéis visto ahora mismo, como hace Rafa Nadal, como hacen tantos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues creo que era esto todo lo que os quería contar. Os resumo. Atractor. Buscar un atractor si queréis moveros, porque si nos acordamos del elefante rosa, no salimos del elefante rosa. Ponerle una imagen a ese atractor es la recomendación. Si queréis, eso va a mover vuestra intuición, os hará ver cosas, eso de veo cosas. Pues yo no veía cosas, pero sillas generales no te pueden imaginar. Si queréis ver cosas nuevas, si queréis tener nuevas intuiciones, nuevos lugares donde focalizar la atención, buscar un buen atractor, ponerle una imagen y buscar también la intuición a través de ponernos en otra posición. Pero quizá podáis superar eso de no le hagas a los demás lo que no quieras, no le hagas a la otra persona lo que no quieras que te hagan a ti. Eso se puede superar, si lo podéis hacer mejor. Podéis no hacer a la otra persona lo que la otra persona no quiere que le hagan. Porque no tiene por qué pensar igual que tú. De hecho, seguro que no tiene el mismo mapa que tú. Esa es la empatía que se busca. Entonces, buscar la posición de otra persona o de un espectador para poder encontrar nuevas intuiciones. Y por último, el cuerpo. Usar el cuerpo. ¿Bien? Estas son las cosas sobre las que se trabaja en programación neurolingüística y en coaching. Para poder ser aliados de tu mente y de tu cuerpo. Y que a partir de entonces el futuro va a ser mucho más parecido a lo que tú deseabas. Y podéis hacer arte de vuestra vida. ¿Y qué se pierde por intentar? No se pierde nada. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y os dejo ahora con Pablo y con María. Gracias a todos, o buenas noches. Yo lo que os voy a contar un poco es el proceso, o cómo es el proceso en lo que llamamos Coaching for Evolution, y después os voy a poner un caso real, un caso en el que lo hemos aplicado y cómo lo aplicamos. Vale. Por un lado, tenemos una hipótesis de partida que creo que ya comentó tanto Marcela como Daniel, que es generalmente, esto no es científico, ¿no? 100%, pero generalmente un porcentaje muy alto, lo que nos encontramos es que la gente que se acerca al coaching de una manera u otra, pues está en algún lugar de proceso, de cambio entre la tercera etapa y la cuarta etapa que os explicaron antes, ¿no? En su camino hacia la etapa de la autocreación. ¿Sí? Esa persona pues quiere moverse en términos de desarrollo, ¿sí? No viene buscando tanto un aprendizaje concreto o no viene buscando tanto una habilidad nueva, que muchas veces parece que sí, pero al final se da cuenta que lo que va buscando es un desarrollo, un salto, un paso en su desarrollo personal. Y como aquí hay profesionales y empresarios, pues ese desarrollo personal evidentemente tiene un claro traslado a su desarrollo profesional, ¿no? a la manera en la que se desarrolla su profesión, ¿no? Sea como jugador, ¿no? de trabajo en equipo, sea como jefe, coordinador, etcétera, etcétera. Y el objetivo de una sesión de Coaching for Evolution no es empujarla hacia la nueva etapa, o sea, eso es algo que no se puede forzar, pero sí que se puede ayudar a avanzar un poquito y se puede ayudar a que ese proceso sea más confortable, sea más tranquilo, sea menos duro. Y básicamente en una sesión de Coaching for Evolution pues tenemos dos fases. Una primera fase en la que ayudamos a rastrear la situación, ¿sí? Nos ayudamos, aunque nos puede hablar de muchas generalidades, intentamos concretar en una situación concreta, ¿sí? Que nosotros le llamamos la visión acuciante, o sea, lo que te está preocupando, ¿sí? Una situación, y le llamamos visión porque es tu visión de esa situación, ¿sí? Es la manera en la que tú estás viendo esa situación en la que te encuentras, ¿sí?
Y después lo que buscamos en una segunda fase, una vez que ya rastreamos y vemos qué tipo de pensamientos, ¿sí?, tiene en esa primera fase o en esa manera de ver su situación, le ayudamos a imaginar lo que desea, ¿sí? Le ayudamos a imaginar a dónde quieren llegar, qué es lo que quieren conseguir, ¿sí? Y aquí es muy importante, y es una diferencia a lo mejor con el coaching más tradicional, utilizamos mucho las imágenes, porque como comentó antes Daniel, esto nos ayuda a conectar con el inconsciente, nos ayuda a conectar con la intuición. Y los resultados, gracias a esto, los resultados que obtenemos, pues son muy interesantes, en el sentido de que la persona empieza a ver destellos, empieza a ver chispazos, empieza a ver cosas de otra manera de ver su situación, otra manera de solucionar esa situación acuciante, ¿sí? Otra manera de repensar su situación. Puede llevar 6 meses, 1 año, dándose contra la misma situación y actuando de la misma manera, y de repente empezar a ver otras maneras de enfrentarlo, ¿sí? Y eso es lo que decimos, que produce pensamientos de máxima calidad, produce nuevas maneras de pensar. A mí me gusta explicarlo, por lo menos me gusta entenderlo, es la manera en la que yo lo entiendo. Si estamos en etapa 3 y miramos a la etapa 2, ¿no?, pues estamos en la etapa de lo más habitual, ¿no?, en la población, y miramos a otra etapa muy conocida, que es la etapa 2, la pubertad, la juventud, ¿no?, los teenagers, vamos a decir así, ¿cómo piensan? ¿Sí? Y nos damos cuenta desde nuestra etapa 3 que somos capaces de pensar distinto, ¿sí? Que vemos la realidad que ellos están viendo, el típico, ¿no? Tengo el quinceañero aquí al lado, me está contando su manera de ver las cosas y yo lo estoy viendo totalmente diferente, ¿sí? Esto os ha pasado, supongo, ¿sí? Por ejemplo, por uno de los casos concretos, dificultad para la empatía, ¿sí? Una persona de 15, 16 años, 14 años tiene ciertas dificultades para empatizar, para ponerse en la posición del otro, ¿sí? O, por ejemplo, son de blanco y negro, o sí o no, decía antes Marcelo, o conmigo o contra mí. Y cuando estamos ya en la etapa 3, pues empezamos a ver una escala de grises, ¿sí? Empezamos a ver que no hay blanco y negro, sino que hay grises, ¿sí? Pues en la etapa 4, por explicarlo así muy sencillamente, pues hay muchas más tonalidades de grises, ¿sí? El pensamiento, la complejidad que conseguimos con esas nuevas formas de pensamiento, pues nos ayuda a ver muchísimos más matices y a ver las cosas de una forma diferente, a dar ese paso del que hablaba Daniel de la empatía, ¿no? La empatía normalmente, ¿no?, decimos, la empatía es no me hagas lo que no me gusta, no hagas al otro lo que me gusta que me hagan a mí, y verlo ya es no le hagas al otro lo que no le gusta al otro que le haga, ¿sí? Una manera muy sencilla de explicarlo, pues yo así me entiendo bastante bien, no sé si ayuda a que vosotros me entendáis. Y eso, pues, cosas que antes no se veía, en esa nueva etapa, en ese nuevo pensamiento, esos pensamientos de cuarto orden, pues aparecen esos nuevos pensamientos más complejos y que me dan más riqueza para enfrentarme a mi realidad, ¿no? Pues a mí por lo menos me resulta muy útil pensar lo que normalmente es, me hacen esto, me tengo que sentir de una determinada manera, ¿no? Es como algo obligatorio, ¿sí? Y con pensamientos de cuarto orden es ante un mismo estímulo, se me ocurren distintas maneras de interpretarlo o se me ocurren distintas maneras de sentirlo, ¿sí? Entonces yo encuentro ese estado del que hablaba Daniel de tranquilidad y decir, pues puedo sentirme así, puedo elegir, tengo capacidad de decisión, tengo capacidad de elección, por lo tanto tengo una creatividad a la hora de enfrentarme a ciertas situaciones que no tenía antes. No sé si me explico. Muy bien, y después se produce, una vez que tenemos esos, ¿no?, como esos flechazos, esos chispazos de pensamiento de cuarto orden, pues esos cada vez se van estabilizando, cada vez los tengo más a menudo y se produce un concepto, se produce el efecto de la irradiación, ¿sí? Que yo esos pensamientos cada vez los voy teniendo en más situaciones, en más momentos de mi vida. Por ejemplo, en el caso muy burdo, pues
tengo pensamientos de cuarto orden en mi trabajo, ¿sí? Y de repente empiezo a tenerlos también en mis relaciones personales, ¿sí? O al revés, resulta que empiezo a tener pensamientos de cuarto orden para mis realidades familiares y una vez que voy habituándome a verlo de esa manera, lo llevo también a mi esfera profesional. ¿Sí? Muy bien, pues lo que os quería contar era un caso real, ¿sí? Un caso en el que yo lo apliqué, pues, ya me acuerdo, hace 2 o 3 meses, con una chica, y la chica, bueno, pues vino a la sesión con, venía de un taller, acababa de recibir un taller de inteligencia emocional para padres, ¿sí? Y venía súper excitada, venía muy nerviosa, muy contenta porque había descubierto un montón de cosas, había descubierto un montón de pequeñas cositas que le iban a poder servir, ¿sí? Claro, en ese momento, pues al ver tan excitada, tan contenta, pues lo primero que hace es escuchar, ¿no? Tranquilizarla, así no puedes hacer coaching, ¿sí? Entonces, primero escucharla para tranquilizar, para que se calme, y al poco tiempo, después de contarme todo esto, era un torrente, ¿no? Una cuestión de hablar, y cuando ya se fue tranquilizando me empezó a contar, ¿no? Y me empezó a contar lo que la agobiaba, lo que la angustiaba, y utilizo la palabra correctamente, pero estaba angustiada con la situación personal, ¿sí? Esta, era una chica que tenía una hija de 21 años, me estuvo contando, ¿no? Tenía un hijo de 5 años, es una chica extranjera, y esto lo digo porque, lo que os podéis imaginar es una mujer sin demasiada red, ¿sí? De ayuda o de apoyo, ¿vale? Y divorciada, había divorciado, llevaba 5 años divorciada, con lo cual más complicación todavía, y además me contó que llevaba 2 años, desde hacía 2 años, pues tenía una enfermedad pues bastante complicada, ¿sí? Todo eso me lo contó, claro, yo os lo estoy contando de una manera fría, os estoy contando los hechos, pero ella lo adornó todo con culpabilidad por todas partes. O sea, lo que venía a decir, lo que le angustiaba es que era muy mala madre, que lo estaba haciendo fatal, que estaba educando fatal a su hijo, que lo estaba cuidando muy mal, que además a la hija mayor la estaba dejando sin atender porque atendía demasiado a su hijo. Bueno, un montón de cosas y era todo, lo hago fatal, soy muy mala madre, un desastre, ¿sí? Entonces yo lo que hice, una de las herramientas que os comentó Daniel, pues dije, normalmente, para los que no sois coach, en una sesión de coach nos ponemos en 2 sillas, uno frente a otro, o en L, ¿sí? Pues cogí mi silla, me puse a su lado, ella estaba aquí, yo me puse así, y te voy a contar una historia, ¿sí? Dice, mira, esta es una chica que se llama Fernanda, ¿sí? Ella no se llamaba Fernanda, se llama Fernanda, y que, pues extranjera, está divorciada desde hace 5 años, tiene una hija de 21 años, tiene un hijo de 5 años y además tiene una enfermedad súper complicada desde hace 2 años y, pues está sacando a sus hijos adelante. ¿Qué opinas? La tía se quedó alucinada, se quedó así, me mira y dice, Fernanda no lo está haciendo tan mal. ¿Sí? Entonces esto es una herramienta, como estaba comentando Daniel, que te hace ver las cosas de forma totalmente distinta. Ella, cuando estaba metiendo, ¿sí? Estaba en lo que llamamos estar asociados, ¿sí? Cuando estamos asociados es cuando tenemos una carga emocional importante, estamos asociados a una situación, a una emoción, tenemos dificultades para pensar de una manera fría, tranquila, ¿sí? Y entonces ese separarnos, ¿sí? El disociarse, ¿sí? El separarse de esa carga emocional, pues lo que nos ayuda es saberlo de otra manera, totalmente distinta, a tener esa información de la que hablaba Daniel. Y entonces la imagen que a ella le vino de sí misma fue totalmente distinta, sin toda esa culpabilidad, ¿sí? Lo cual consiguió pues tranquilizarla muchísimo, ¿sí? Dejar el látigo por un rato por lo menos, ¿sí? Y entonces, una vez que ya estaba un poco más tranquila, que tenía información sobre sí misma distinta, ¿vale? Esto es importante, no solo para calmarse, sino tiene una información muy distinta de cómo es ella como madre, de lo que ha conseguido ella como madre, ¿sí? A partir de ahí se puede construir algo, ¿sí? A partir de ahí podemos conseguir algo distinto.
Y entonces yo le pregunté qué quería, ¿sí? Ahí ya pasamos a la segunda fase de qué quieres. ¿Qué quieres conseguir? Esto cuesta, no es tan fácil, porque normalmente, también como decía antes Daniel, lo que nos habla, ¿no? Lo que hablamos, es de elefantes rosas. Habla de lo que no quiere. Pues no quiero esto, no quiero lo otro, no quiero no sé qué más. Y nos cuesta mucho poner en positivo lo que queremos. ¿Cuál es tu objetivo? Te dicen todo lo que no quiere, nos decimos, o sea, porque a mí me ha pasado, ¿no? O me pasa. Decimos o pensamos en lo que no queremos. Y, bueno, os sigo contando, con esta chica, pues me estaba pasando esto, no había manera, era todo lo que no quería. Y entonces dije, bueno, pues, ¿no? Por intentarlo, ¿cómo te quieres sentir? ¿Sí? ¿Cómo te quieres sentir? Y ahí también le costaba, ¿no? Empezó a decir, pero también volví otra vez, pues, ¿cómo no me quiero sentir? Volví otra vez a la culpabilidad, ¿no? Y le dije, pues pongo una metáfora. Piensa en una metáfora. ¿Cómo te quieres sentir? Una imagen, algo que te venga a la cabeza de cómo te quieres sentir. Y entonces me empezó a contar que se quería vaciar. Se quería vaciar. Ella se quería vaciar. Y de repente se echó las manos a la cabeza y ya está, ya lo vi, ya está, ya lo tengo. Y se quedó un rato, calladito, te separas, la deja, ya está, ya lo vi. Y se quedó ahí un buen rato. Y después de ese momento, dije, bueno, ¿qué has visto? Una curiosidad tremenda, ¿no? ¿Qué has visto? Y una sorpresa, ¿no? O sea, realmente es una alegría, ¿no? Y entonces me contó, ¿no? La metáfora, me quiero vaciar para después llenarme de cosas nuevas, de cosas distintas, para aprender. ¿Sí? Y rascando un poco, preguntándole un poco, bueno, ¿eso qué significa? ¿Qué significa para ti? Y me dijo, quiero vaciarme de toda esta culpabilidad. Dice, es que ya lo vi, dice, la culpabilidad está al lado de la libertad, la tengo al lado. Entonces me quiero vaciar de toda esa culpabilidad para aprender cosas nuevas, para llenarme de cosas distintas, para aprender a hacer las cosas de otra manera. Y ahí se acabó la sesión. Bueno, se me ha hablado un poquito, pero ahí acabó. O sea, bueno, ¿y qué vas a hacer? Normalmente en una sesión de coaching siempre hay acciones al final, ¿no? Siempre, bueno, ¿qué vas a hacer? Y dice, ya sé lo que tengo que hacer, ya lo sé. No me lo dijo, me quedé con las ganas, pero dice, ya sé lo que tengo que hacer. Y esto bueno, a veces pasa, a veces no pasa, os puedo contar todavía más, porque resulta que yo conozco a la profesora, o a una profesora de su hijo de 5 años. Y me dijo, por casualidades, llegamos a saber que era tal, que había cambiado el niño, pero de una manera espectacular. O sea, que era un niño endiablado, que era un niño con el que no se podía hacer nada y que había cambiado totalmente. Entonces, esto os lo digo porque lo que comentaba antes también Daniel, de muchas veces la gente que nos viene a coaching es porque quiero cambiar a mi jefe, porque es que mi mujer es no sé qué, mi pareja, o mis hijos no sé cuánto, o lo que sea. Y no nos damos cuenta que es que el que tengo que cambiar soy yo. ¿No? Una frase que solemos decir es, bueno, pues que venga tu jefe y hago coaching a tu jefe. Pero como eso no lo puedo hacer, pues vamos a empezar contigo. Y es una de las cosas que aprendemos, o sea, yo la he aprendido, y mucha gente con la que yo he trabajado, he visto que es el gran aprendizaje del coaching, es cuánto depende de nosotros. Cuántas cosas dependen de mí mismo, que si yo cambio, va a cambiar todo lo que hay alrededor. O esas relaciones que yo tengo, en algunos casos conflictivas, pues van a cambiar mucho si yo cambio. Pues muchas gracias. Y lo primero que quiero compartir con vosotros es que soy una persona realmente, bueno, me considero muy afortunada. Tengo la suerte de poder colaborar con un granito de arena en la disciplina del coaching, con esta investigación. Además, la hago con compañeros impagables que han explicado perfectamente la teoría, la práctica, y a mí me dejan la parte con la que más disfruto, que es la parte empírica. Así que voy a tratar de comentaros lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y explicarlo con todo el entusiasmo que para mí me supone esta investigación. Primero, una investigación, si
y bueno, veíamos que, como comentaba antes Pablo, por ejemplo, que nosotros veíamos que muchos de nuestros clientes que venían a sesiones de coach tenían en común esa idea de autocreación, ese interés por el desarrollo personal. Nosotros como coach, cuando mirábamos hacia adentro, veíamos las herramientas que teníamos, coaching, PNL, el conocimiento de las etapas del desarrollo socioemocional, desarrollamos la metodología tecnología Coaching for Evolutions, y entonces decimos, y ya nos entra la curiosidad, y la ciencia, y empíricamente, ¿qué nos diría de nuestra praxis de Coaching for Evolutions? ¿Qué supone? Y entonces nos ponemos manos a la obra con nuestra investigación. Primero, para poder hacer una investigación, lo que necesitamos es una hipótesis de trabajo. Nosotros con nuestra hipótesis, lo que estábamos buscando es que tras la aplicación de la tecnología Coaching for Evolutions, nuestro cliente comprende su visión inicial de lo que nos cuenta su realidad de una manera diferente, obteniendo pensamientos nuevos que le ayudan significativamente en esa transición de etapa 3 a etapa 4. Para lo cual, como ya tenemos nuestro equipo y ya tenemos nuestra hipótesis, nos ponemos manos a la obra con la muestra. Buscamos una muestra representativa de clientes de coaching, como comentaban antes, clientes que estén interesados en el desarrollo personal, porque es cuando empezamos esta transición de etapa. Tiene que ser gente que tenga más de 30 años, porque en el marco teórico nos dicen que a partir de los 30 años es cuando empezamos esta inquietud. Y sobre todo, muy importante, es que la situación que nos fueran a contar, o sea, lo que nos fueran a contar en cada sesión, tenía que ser algo real, algo que sí que nos preocupase. Empezamos a diseñar nuestra investigación y establecemos una investigación cualitativa basada en el análisis del discurso. Es decir, esto también pasa en el coach tradicional, nosotros buscamos cómo la persona está construyendo sus pensamientos, qué formas de pensamientos tiene. Nos da igual lo que nos esté contando, eso no es importante. Establecemos una metodología, es decir, protocolos de trabajo para que todo el equipo trabaje de la misma manera, registrando los mismos datos en los mismos formatos. Después, buscamos cómo vamos a tratar los resultados, es decir, cómo vamos a hacer la parte estadística, la cuantificación. Vamos a trabajar con un diseño, un análisis pre y post. Vamos a comparar los datos que tenemos al principio de la sesión, comentaba Pablo, con los datos que obtenemos al final. Es decir, buscamos qué formas de pensamientos aparecen y predominan durante la primera etapa, cuando la persona nos está contando qué le trae esta sesión de coaching, y los que predominan en la segunda parte, que es cuando está visualizando, cuando ya está en ese otro momento. Para lo cual, ya tenemos todo eso preparado y nos lanzamos manos a la obra. Hacemos la sesión, como por ejemplo nos ha contado Pablo con el método, nos aseguramos de que se siguen esos pasos, se hace una hoja de codificación donde se registran las evidencias para después poder cuantificarlas, se crean grupos de discusión de acuerdos interinvestigadores y después se hace una revisión por parte del investigador principal de que todo está correcto hasta ese punto. Aún así, hacemos un chequeo posterior con todas las sesiones para definitivamente poder asignar al grupo de sesiones válidas o sesiones no válidas. Y después nos ponemos manos a la obra otra vez con los resultados, el tratamiento estadístico. Finalmente, en los primeros resultados, con un grueso ya de 38 sesiones, obtenemos 25 mujeres y 13 hombres, todos entre los 32 y los 54 años, con diferentes posiciones dentro de su empresa, de diferentes niveles profesionales, formación, y nos hemos encontrado que cada sesión ha tenido diferentes objetivos relacionados con el ámbito personal, ámbito laboral, de relación, etc. De estas 38 sesiones, 21 han sido sesiones válidas. Entonces, con todo esto, hacemos el contraste de hipótesis, lo que os comentaba antes, el diseño comparativo, y concluimos que no hemos encontrado ninguna donde nuestra hipótesis sostiene que no es cierta. Es decir, el 100% de los casos válidos, es decir, de las 21, nos muestran cómo el cliente, durante una sesión de Coaching for Evolution, encuentra una manera diferente de entender eso que le preocupa y que nos está contando en ese momento. Además, encuentra nuevas formas de pensamientos. Estos pensamientos para él son diferentes, son nuevos, son de mayor calidad porque están más conectados con el objetivo del desarrollo personal. Es decir, cuando empezaron la sesión, la mayoría de los clientes nos estaban contando una situación desde el foco, como comentaba Marcela, etapa 3. En ese momento, aplicamos la metodología Coaching for Evolutions y durante la sesión
vamos viendo que este enfoque va cambiando un poquito, con lo cual construye nuevos recursos. Aparece el PET, que comentaba antes Pablo, que vemos en su diapositiva, que son nuevos pensamientos que le capacitan de una manera diferente a reencuadrar esa realidad que le preocupa. Por lo tanto, durante esa sesión lo que hemos hecho ha sido acompañarle a que haga este reencuadre de manera más cómoda para él, esa transición sea más fácil y tenga una experiencia significativamente más importante, bueno, de más calidad y significativa en su aprendizaje y desarrollo de esta etapa. Estos son en cuanto a resultados. Una investigación, siempre, para que pueda ser válida a nivel científico, tiene que tener una validez, con lo cual nosotros nos hemos asegurado la validez interna, primero, estableciendo los grupos de trabajo que os comentaba antes, de acuerdos de investigadores. Y segundo, marcando unos criterios de control muy estrictos para que nada se nos escapase durante los procesos del procedimiento de trabajo. Además, la validez externa, y esto aprovecho para animaros a todos, es que nos podáis replicar esta investigación y que os animéis a todos aquellos que sois coach a seguir investigando en la eficacia y dentro del coaching, porque cuando publiquemos la investigación vamos a publicar todos los protocolos y todas las formas de trabajo para que sea asegurarnos que realmente la validez externa esté cumplida y podamos demostrar que sí, que realmente es lo que nosotros decimos. Con el Coaching for Evolution acompañamos de una manera más cómoda, más confortable, para que nuestros coaches hagan transición más fluida. Así que, muchísimas gracias. Tengo una pregunta. Sí. Yo que soy, ajena totalmente al coaching, es nuevo para mí, me gustaría saber, en esta investigación, cuando hablas de sesiones, es de una sesión sola, Sí. Inicialmente, esta primera investigación es una sesión. Cada coachee ha recibido una investigación, por eso solamente hemos visto un pasito pequeño dentro de su transición, como os comentaba, para pasar de una etapa a otra, son un montón de años, entonces hay que trabajar poquito a poquito, se tiene que dar la iteración y todo. Con una sesión hemos visto que sí, que aparecen estos peces, que realmente aparecen los insights. Y a la hora de determinar que la sesión es válida o no válida, ¿cuál sería el criterio para decir que una sesión no es válida? Pues, por ejemplo, que la sesión no haya seguido el método for evolution, porque en ese momento la problemática que nos ha traído la persona delante pues no ha surgido, no ha sido la metodología más adecuada, o a lo mejor que no se haya podido grabar para después poder transcribir, que a lo mejor la transcripción no haya sido correcta, con lo cual no podemos asegurar que haya sido de esa manera. Claro, es decir, que si viene una persona con una problemática o con ganas de estar en la terapia, tiene que hacerlo de una forma muy estructurada, ¿no? Si no, no se podría aplicar para la investigación. El método es estructurado, como todo método de trabajo, pero también no es la metodología de coaching, claro. La tradicional también lo es igual que si pasa por aquí, siempre hay un procedimiento de trabajo. Si no se ha cumplido, claro,